Bienvenidos muchachos, buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir revisando nuestro tema y antes de iniciar muchachos, alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, adelante. Pero no, ¿Nadie más muchachos? Bien, les recuerdo entonces vamos a empezar los temas que veamos entre hoy y el viernes y eso es lo que viene en el examen del próximo martes para cerrar este año, la primera parte del tercer parcial, antes de irnos de vacaciones, para que no se les olvide lo que veamos y perdamos el hilo. Entonces, voy a iniciar, muchachos. Voy a compartir mi presentación. Vamos a retomar lo que habíamos visto en la sesión pasada. Y el día de hoy vamos a revisar el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces esta es la presentación de cinemática que habíamos puesto desde la sesión pasada. El día de hoy vamos a ver MRU y nos vamos a introducir al MRV, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son los que vamos a alcanzar a revisar para esta primera parte del tercer parcial. En la sesión anterior hicimos revisamos de manera introductoria los conceptos que nos soportan estos movimientos. Veíamos la definición del desplazamiento y de la velocidad y de la rapidez. Hicimos un ejercicio para calcular precisamente el desplazamiento que se realizaba cuando íbamos de un punto a otro mediante dos desplazamientos distintos en diferentes direcciones y obtuvimos un desplazamiento resultante. Vimos que ese desplazamiento resultante lo obtuvimos sumando vectorialmente los dos desplazamientos que se hicieron de manera individual y obtuvimos precisamente ese desplazamiento ya en forma, primero en forma unitaria y después transformamos esa forma unitaria a la forma polar y vimos cuánto era lo que había que desplazarse y en qué dirección para llegar desde este punto directamente a este otro punto. Pero si vemos aquí la característica de estos movimientos que se realizaron para llegar desde este punto hasta este punto fueron movimientos que se realizaron de manera recta, es decir, estos desplazamientos tienen una característica interesante que es que se realizan en forma recta, eh, recta en esta dirección primero y luego en forma recta en esta otra dirección. Incluso la resultante o el desplazamiento resultante vemos que es una recta que tiene una cierta inclinación y también entonces es un movimiento que se supone se tendría que hacer en línea recta y es precisamente el tema que nos ocupa hoy, esos movimientos en línea recta, cuál es su comportamiento, cómo los vamos a estudiar. Por eso el día de hoy vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí fue la determinación de la velocidad a partir de ese primer desplazamiento que calculamos. Determinamos la velocidad y también determinamos la rapidez del movimiento dividiendo la distancia entre el tiempo. Vamos a ver entonces el día de hoy esto que se llama movimiento rectilíneo uniforme y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar al respecto de este movimiento. Entonces, lo primero que vamos a suponer es que este vehículo pues está moviendo de cierta manera que cada vez que transcurre un mismo lapso de tiempo, pues la característica de este movimiento es que el desplazamiento que realiza este cuerpo es el mismo por cada lapso de tiempo que transcurre, es decir, voy a puntear aquí estas referencias.
Entonces de aquí, de este primer punto a este segundo punto, este vehículo recorre 50 metros. Y ese es su desplazamiento. Y hasta el siguiente punto también recorre 50 metros. Y hasta el siguiente punto también recorre 50 metros. Y así sucesivamente. Cada vez que pasa un determinado tiempo, este vehículo recorre la misma cantidad de metros o se desplaza la misma cantidad de metros. Bien, ahí está. Aquí también son 50 metros. Y entonces aquí en esta parte de abajo voy a poner cada vez que esto sucede, pues transcurre un segundo de tiempo. Un segundo de tiempo, un segundo de tiempo. Cada vez que pasa un segundo, este vehículo recorre una distancia igual de 50 metros. Y entonces esa es una característica de este tipo de movimiento. Cada vez que pasa un mismo lapso de tiempo, se recorre una misma cantidad de distancia o de desplazamiento, una cantidad de desplazamiento igual cada vez. Entonces aquí tenemos un segundo, después tenemos 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, y hasta acá 5 segundos. Cuando han pasado 5 segundos, este vehículo ha hecho todos estos desplazamientos. Perdón, entonces es interesante que podamos graficar este comportamiento del vehículo en este sistema de referencia, este sistema de ejes cartesianos. Vamos a graficar en el eje X, vamos a graficar el tiempo. Vamos a representar los segundos que han transcurrido del movimiento de este cuerpo, en este caso de este vehículo, de este cochecito que está ahí. Y en el eje Y vamos a graficar el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento. Aquí vamos a tener, desde luego esto va a estar en metros. Acá el tiempo está en segundos. Y aquí vamos a poner cada uno de los desplazamientos, cómo va cambiando. Bien, muchachos, entonces vamos a graficar estos puntos que nos marca este esquemita. Vamos a graficarlos en este sistema de referencia para ver qué obtenemos a partir de eso. Entonces, si tomo el primer punto, cuando ha transcurrido un segundo del movimiento de este cuerpo, desde el momento que empecé a observarlo, cuando ha transcurrido un segundo, entonces veo que su desplazamiento ha sido de 50 metros. Entonces, si hago coincidir esos dos valores, puedo encontrar un primer punto que representa esa posición del vehículo en ese momento. Y si después me voy al segundo punto, veo que cuando han pasado 2 segundos, aquí el desplazamiento es todo este. Y entonces tengo que unir el punto de 100 metros con 2 segundos. Y obtengo aquí un segundo punto, y así sucesivamente voy haciendo para cada lapso de tiempo que transcurre. Voy calculando el tiempo el desplazamiento que le corresponde a ese lapso de tiempo.
tengo aquí un tercer punto. Muchachos, pregunto, ¿dónde estaría ubicado mi cuarto punto? ¿Qué valores? 4 segundos con 200 metros. Bien, gracias. 4 segundos con 200 metros. Entonces trazo mi cuarto punto así. 4 segundos, 200 metros. Y acá estaría mi cuarto punto. Y el último, muchachos, ¿dónde lo ubico? 5 segundos con 250. Bien, gracias, Joana. Entonces, 5 segundos con 250. Y veo que cuando tengo ya todos estos puntos trazados, lo que obtengo aquí, si yo uno todos estos puntos, va a ser una línea recta. Vamos a poner que pasa por todos los puntos. Es cuestión de mi pulso, que no es muy bueno. Pero es una línea recta que pasa por todos estos puntos. Y entonces vamos a ver que de esta línea recta podemos calcular muchas cosas. Ustedes tienen su curso ahorita de geometría analítica. Entonces han visto cómo se calcula la pendiente de una recta. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Alguien me dice cómo se calcula la pendiente de una recta? La pendiente que normalmente es una M. Y2 menos Y1 entre X2 menos X. Ok, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿no? ¿Y qué son esas Y2 y esas Y1? O esas X2 y X1, ¿qué son? Coordenadas. Son coordenadas, ¿no? Por ejemplo, cada uno de estos puntos tendría sus coordenadas. Este primer punto sería 1,50, por ejemplo, 2,100, 3,150. De esa manera podríamos representar este último, por ejemplo, lo podríamos representar como 5, que es su coordenada en X, y 250, que es su coordenada en Y. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a calcular la pendiente de esta recta para dos puntos cualquiera. Por ejemplo, en primera instancia voy a tomar este primer punto y este tercer punto. Entonces voy a calcular la pendiente de esta recta para estos dos puntos. Y me dicen, muchachos, ¿cuánto vale esta pendiente? ¿A qué es igual? ¿Cómo la calculo? Y2, en este caso Y2 son 150. 150 menos 50 entre 3 menos 1. 150 metros menos 50 metros, que es la coordenada Y1, entre 3 segundos, que es la coordenada X2, menos un segundo, que es la coordenada X1. Entonces, si hacemos esa relación, 150 menos 50 me van a quedar 100 metros entre 3 menos 1, 2 segundos, y eso me va a dar 50. Bueno, Disculpe, profesor, se escucha muy bajito, no sé si solo sea a mí. no sé si alguien me dice, ¿alguien más me escucha muy bajito? Yo, profesor. ¿Sí? ¿Estoy muy bajito? Sí, profe, se escucha muy bajito. Bueno, voy a tratar de subir el tono de mi voz porque a lo mejor no es el micrófono, a lo mejor soy yo. Bien, gracias. Entonces voy a hacerlo hablar más fuerte. Déjame ver qué dicen en el chat. Que no sé si no me escuchan o no me oyen bajito, pero bueno, está bien. A ver, voy entonces a calcular nuevamente ahora la pendiente para un punto diferente a este que ya calculé. Voy a hacerlo ahora para, por ejemplo, este segundo punto con este último punto, muchachos. Voy a calcular nuevamente la pendiente de esta recta para esos dos puntos, para ese otro punto. Entonces, esta pendiente va a ser igual a la coordenada en Y de esta, que es 250 metros, que es la coordenada en Y del segundo punto, menos la coordenada en Y del primer punto, que es 100 metros.
y todo eso dividido entre la diferencia de las coordenadas en X, que la coordenada en X para el primer punto es de 5 segundos, menos la coordenada en X del segundo punto, que son 2 segundos. Y entonces, si hacemos esa relación, podemos obtener la pendiente de esta recta. 250 menos 100, me va a dar 150 metros entre 5 segundos menos 2 segundos, me va a dar 3 segundos. Y entonces voy a obtener este resultado. 150 entre 3, 50 metros por segundo. Bien, ya tengo ahí un segundo resultado, muchachos. ¿Qué pasaría si yo tomo cualquier otros 2 puntos y calculo la pendiente de esta recta, muchachos? Va a salir igual porque es la Tendría que misma. salir igual. Tendría que salir básicamente igual. Voy a obtener siempre este mismo resultado porque sabemos que la pendiente de una recta pues es una constante. ¿Y a qué corresponderá este valor de la constante? Este que estamos obteniendo. ¿Alguien tiene una idea? La velocidad constante en la que va el objeto. Muy bien, sí, a la velocidad precisamente, que es una velocidad constante. Eso es lo que quiero ahorita enfatizar, que es precisamente una característica de este movimiento. Este movimiento se caracteriza por tener una velocidad constante. ¿Sí? Este movimiento, su característica es que su velocidad es igual a una constante. O sea, siempre que hablamos de velocidad constante nos estamos refiriendo, desde luego, si hay un desplazamiento en línea recta y hay una velocidad constante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, la velocidad constante del movimiento rectilíneo uniforme la puedo determinar con una ecuación, una expresión matemática que ya todos conocemos, que me dice que la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Entonces, esa es la ecuación importante y de hecho la única ecuación que rige este tipo de movimiento que debemos recordar, porque esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, cuando hay velocidad constante. Y lo que me dice eso es que los desplazamientos, se realizan desplazamientos iguales en tiempos iguales. Esa es digamos, la definición. Gracias. Me dicen que no escucha bajito. Creo que ya mejoró, ¿no? Supongo que ya escuchan mejor. ¿Sí? Confírmenme. Sí, profe. Gracias. Sí, Entonces, profe, gracias. era mi tono de voz, no era el micrófono. Entonces, bueno, si sucede lo mismo, me recuerdan, por favor. Entonces, estoy aquí diciendo que este movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por desplazamientos iguales en tiempos iguales. Su característica es precisamente esta, que cuando yo hago la relación entre los tiempos y los desplazamientos, obtengo una recta con una pendiente que es una constante, y esa pendiente es precisamente la velocidad de este movimiento. Y entonces, bueno, a veces es difícil, aunque es una fórmula muy conocida, que ustedes ya conocen, yo creo que desde la primaria, porque es la única que hemos conocido en general para el movimiento. A veces me cuesta trabajo recordar y acordarme de esta fórmula. Entonces yo utilizo, yo como soy muy olvidadizo, yo utilizo algún truco que me permita recordarla, ¿no? Y entonces para cuando me quiero acordar de esta fórmula, o cuando me quiero referir a ella, me refiero a ella de esta manera, porque me hace recordar a una cantante vernácula que todos conocen, supongo, ¿sí? Y si me acuerdo de esta frase, pues ya me acuerdo de la fórmula. Cuando me acuerdo que 2 veces te engañé, entonces pues ya estoy seguro que conozco la relación que existe entre estas 3 variables. ¿Sí ven la relación, muchachos? ¿Alguien que me comente? Sí, profe, gracias.
Si digo que 2 veces te engañé, pues entonces yo sé que la velocidad, perdón, Andaba dolido ese día, prof. no, es mera, ¿cómo se llama? Es solamente, Es mera coincidencia. es mera coincidencia, exactamente. Digo, es algo más fácil de recordar, y entonces, pues por eso aproveché esta frase de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Para recordarme de esta fórmula. Y entonces, de esa manera, pues yo puedo acordarme que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, y ya tengo la relación entre estas 3 variables. Y otra manera también de recordar esto es poner estas 3 variables en un triangulito, que a lo mejor ustedes ya han visto en alguna otra materia. Creo que llevan electrotecnia actualmente o lo van a llevar. Cuando hablan de la ley de Ohm, esto se utiliza mucho. Poner estas 3 variables en un triangulito, y eso también puede ser, y de hecho lo podemos hacer con cualquier ecuación que tenga 3 variables con esta relación. Entonces, si yo pongo en este triangulito y digo que 2 veces te engañé, entonces ya tengo la relación que existe entre estas 3 variables. Este triangulito expresado de esta manera me permite ver, incluso ahorrarme el álgebra o disminuir los errores que pueda cometer a la hora de despejar, porque si yo veo y quiero determinar cualquiera de las variables, pues ya tengo ahí la relación que existe entre ellas. Vamos a ver, si yo quiero determinar velocidad, entonces veo que tengo que dividir la distancia entre el tiempo. Si yo quiero determinar el tiempo, veo que de este triangulito tengo que dividir la distancia entre la velocidad. Y si yo quisiera determinar la distancia, pues veo de este triangulito que tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo. Y entonces eso me ayuda a no cometer errores con el álgebra, que a veces, aunque son muy simples estas ecuaciones, suelen ocurrir. Pero entonces este es un truquito para que no pase esa situación. Entonces, bueno, estos son simplemente 2 cosas que me deben de facilitar tanto recordar la fórmula como ahorrarme el álgebra, o pues llevarme a menos errores a la hora de despejar, aunque realmente todo lo pudiéramos obtener haciendo uso del álgebra sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí esto sería lo que corresponde a esta teoría de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Desde luego, lo que vimos en el caso anterior, en el ejemplo anterior, también es un movimiento rectilíneo uniforme que se da en 2 partes y en 2 direcciones diferentes, pero que también aplica esta misma ecuación, porque a través de ella determinamos la velocidad precisamente. Lo único que había que aclarar en este caso, bueno, hacer hincapié en este caso, es que esto que tenemos aquí es realmente la fórmula de la rapidez, no de la velocidad. Pero en este caso, como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme en una misma dirección, tenemos que recordar esto, la magnitud en este caso de la velocidad, que es el vector. ¿Sí? Esto que estoy poniendo, las rayitas que están a los costados, quiere decir que es la magnitud de este vector, es exactamente igual a la velocidad, a la rapidez. ¿Sí? O sea, vamos a referirnos en este movimiento a la velocidad y a la rapidez como el mismo, porque en este caso, solo en este caso, cuando es en una sola dirección del movimiento, la velocidad y la rapidez tienen la misma magnitud, son del mismo tamaño. Ya habíamos visto que tenían las mismas unidades, pero en este caso también tienen el mismo tamaño, tanto la velocidad como la rapidez. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro aquí el valor de esta rapidez, pues puedo fácilmente expresar la velocidad simplemente agregando la dirección, y con eso ya determiné la velocidad como vector. Pero bueno, generalmente ya, salvo que el movimiento sea en más de una dirección, con esta expresión matemática será suficiente con determinar esta rapidez que corresponde con la velocidad. Y lo vamos a manejar de manera indistinta, vamos a llamarle velocidad. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Los escucho. No, profe, ninguno. Ninguno. No, prof. Gracias.
Bien, gracias. Vamos entonces a hacer un ejercicio para aterrizar esto. Vamos a proceder a la siguiente lámina, en donde tenemos nuevamente nuestro carrito que está aquí, pues está flotando en el aire, pero para que no flote en el aire vamos a ponerle un piso donde pueda moverse en línea recta. Vamos a ponerle, por ejemplo, que este vehículo se está desplazando a través de este camino. Supongamos que es un camino recto. Y supongamos que este vehículo aquí, tomo su referencia, y de pronto llegó hasta por acá. Y cuando llegó hasta acá recorrió 200 metros. Y ese recorrido lo hizo en un tiempo de 10 segundos. Entonces, aquí la premisa o la idea es que este movimiento se hace a una velocidad constante. Es decir, este vehículo ya se está moviendo a una cierta velocidad y esa velocidad permanece constante durante todo este tiempo que pasa para que recorra estos 200 metros. Entonces, cuando hablo de esa velocidad constante, automáticamente me refiere que este vehículo está realizando un movimiento rectilíneo uniforme y como está realizando un movimiento rectilíneo uniforme, pues solamente hay una expresión matemática que me permite determinar cualquiera de los parámetros de este movimiento, y esa expresión matemática es la ya muy famosa 2 veces te engañé. Y entonces en este caso, como lo que me piden es determinar el tiempo, perdón, la velocidad, tengo tiempo, tengo desplazamiento o distancia recorrida, lo que me piden es determinar la velocidad con que se está moviendo este vehículo, pues entonces directamente puedo sustituir mis valores en esta ecuación y obtener esa velocidad. En este caso tengo 200 metros, que fue la distancia que se desplazó este vehículo, y el tiempo que le tomó desplazarse esos 200 metros fueron 10 segundos. Si hago la relación entre esos dos valores, pues fácilmente obtengo la velocidad con que este vehículo se está moviendo. Me quedan 20 entre 1, exactamente 20 metros por segundo. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Que este vehículo se está moviendo 20 metros cada segundo. Cuando pasa un segundo, avanzó 20 metros. Y un segundo más, 20 metros, 20 metros, 20 metros, 20 metros. De tal manera que cuando pasan 10 segundos, pues avanza a 200 metros. Cada vez que pasó un segundo, avanzó 10 metros. Y esa es la característica de este movimiento rectilíneo uniforme: realizar desplazamientos iguales en tiempos iguales. Si no me acuerdo de esta fórmula, bueno, me acuerdo de que 2 veces te engañé, y ya una vez que me acuerdo que 2 veces te engañé, pues debo de poder restablecer mi triángulo para meter ahí mis variables, y digo que 2 veces te engañé. Ya. Entonces es importante ver que en cada uno de los sistemas de unidades que hemos visto, existe una unidad para la velocidad. Entonces la velocidad en cada uno de los sistemas tiene una unidad. Vamos a ver, por ejemplo, para el sistema MKS, que es el que estamos trabajando, al ser la velocidad el resultado de dividir la distancia entre el tiempo, muchachos, ¿cuál es la unidad entonces en el sistema MKS de la velocidad? Metros por segundo. Metros por segundo. Escribimos metros sobre segundo, pero se lee efectivamente, como dijo el compañero,
metros por segundo. Y luego, si fuera en el sistema CGS, ¿cuál sería las unidades que le corresponden a esta velocidad? Centímetros por segundo. Muy bien, centímetros por segundo, gracias, José Antonio. Y si fuera, por ejemplo, en el sistema inglés, ¿cuál sería la correspondiente, las correspondientes unidades de la velocidad? ¿Es pies por segundo o millas por hora? Ajá, pies por segundo, millas por hora es una unidad útil, sí, pero recordemos que se hacen primero las unidades en función de las unidades fundamentales, ¿no? La fundamental de longitud en el sistema inglés es pie, la fundamental de tiempo es segundo. Después vamos a ver que efectivamente, como nos dices, hay que hacer algunas adecuaciones porque en la vida cotidiana realmente nos utilizamos otras convenciones que no necesariamente respetan esto de las unidades fundamentales del sistema de medidas, sino que se hacen de manera más entendible o más asequible para todos los mortales, ¿no? Entonces, efectivamente, ya está esa situación. Tenemos aquí definidas las unidades para cada sistema y vamos entonces a hacer un ejemplo adicional de este movimiento, porque resulta que este vehículo ahora anda circulando en la Ciudad de México en una vía rápida. Muchachos, ¿alguien de ustedes sabe cuál es la velocidad límite máxima permitida en una vía rápida en la Ciudad de México? ¿Como unos 80? Ajá, exactamente. En una vía rápida son como 80 y en una vía primaria 120. no, en una vía primaria es una avenida principal dentro de la ciudad. Una vía rápida son aquellas como el periférico y como el circuito interior. Esas 40, 80. Como 20, entonces. 40 kilómetros. Bien, hay limitaciones en diferentes partes, pero las vías rápidas propiamente en la Ciudad de México, a partir de esta última administración, se fijó la velocidad máxima en 50 kilómetros por hora, muchachos. Vías primarias es 50 kilómetros por hora, vías rápidas la máxima 80 kilómetros por hora, en algunos tramos incluso de 60 kilómetros por hora, solamente en vías rápidas, pero en vías primarias es 50 kilómetros por hora, es el límite. Les digo como parte de cultura general y además si alguna vez tienen la oportunidad de andar manejando, tengan cuidado de respetar su límite de velocidad porque si no, pues los pueden infraccionar. Actualmente no sé, hay algunos puntos donde están habilitadas las fotomultas, las fotos cívicas que le llaman ahora, y si pasas a más de 50 kilómetros por hora, pues ya te sacaron la foto y te vas a tener que ir a hacer trabajo comunitario en el mejor de los casos. Pero bueno, esa es parte de cultura general, muchachos. Vamos a suponer que este vehículo está en una vía rápida en la Ciudad de México y su velocidad es de 72 kilómetros por hora, o sea, anda bien, no se pasó de velocidad, anda a 72 kilómetros por hora en esa vía rápida. Y entonces mi interés ahora es determinar cuál fue la distancia que recorrió, por ejemplo, en 5 minutos. Si viaja a una velocidad constante de 72 kilómetros por hora por una vía rápida, me interesa determinar qué distancia recorre en estos 5 minutos. Pregunto, muchachos, ¿cómo puedo determinar esta distancia a partir de estos datos que tengo? ¿A qué será igual esta distancia? A velocidad por tiempo. Pero primero tenemos que pasarlos a las mismas unidades para poder multiplicarlas. Muy bien. Bien, las dos cosas están bien. Si veo, puedo partir de esta ecuación y despejar de aquí la distancia. Simplemente tendría que mover este tiempo para acá para encontrar la distancia y llego a esta ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. La otra,
Si me quiero ahorrar esta álgebra o no me acuerdo o de pronto se me dificulta, me voy al triangulito y veo que la distancia está aquí arriba y entonces lo que me queda es que para obtener esta distancia, pues tengo que multiplicar velocidad por tiempo. Ahí veo directamente cómo debo operar las otras dos variables para obtener este valor. Y entonces, efectivamente, la distancia tiene que ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, si yo intento ahora directamente con los datos que tengo tratar de resolver este problema, veo que al sustituir la velocidad que tengo aquí de 72 kilómetros por hora y lo quiero multiplicar por esos 5 minutos, que es el tiempo que digo que dura este movimiento, entonces me encuentro con este problema, que tengo que operar esta velocidad en kilómetros por hora y este tiempo en minutos, y veo que cuando yo hago estas operaciones no tengo manera de reducir mis unidades y llegar a una unidad de distancia. Entonces esto es algo que no puedo hacer, que efectivamente me lleva a que lo que me dice José Antonio, que tengo que transformar o convertir estas unidades a unidades que sean compatibles para poder resolver este problema. Y bueno, eso lo vamos a hacer en la siguiente parte de esta sesión, muchachos. Está por terminarse el tiempo de esta sesión. Ahorita vamos a hacer esas conversiones y vamos a acabar de resolver este problema. Una vez que se termine la sesión, muchachos, nos reconectamos y nos vemos en 2 minutos, por favor, para continuar